Buenos días, María José Ludeña Mendoza, y hoy les voy a hablar sobre las operaciones conceptuadoras, las cuales son las relaciones entre conceptos que a su vez generan nuevos conceptos. Para comenzar mi taller tengo una pequeña síntesis sobre las operaciones, la definición y sus clases. La definición es un juicio que establece los límites del concepto. Es un pensamiento que explica qué es el sujeto a través de su predicado que desarrolla la comprensión del sujeto. El predicado debe responder a la pregunta ¿qué es? Del sujeto. En este caso, el perro es un animal cuadrúpedo que ladra. Tenemos también las clases de definiciones. La definición esencial establece las condiciones necesarias y suficientes de lo que se va a definir. Esta se hace con la ayuda del género y la diferencia específica. El género, que es el concepto de orden superior al cual se ha subordinado el concepto por definir. Y la diferencia específica, que es la cualidad que distingue el concepto definido de los demás conceptos que se encuentran coordinados en el mismo nivel. Es decir, iría la especie, el género y la diferencia específica. Tenemos a continuación dos ejemplos. Hipopótamo. Es un mamífero paquidermo que vive en grandes ríos. Otro ejemplo, el hombre, que es la especie, el género, el animal y la diferencia específica. El hombre es un animal racional. A continuación tenemos otra clase de definiciones, la definición real. Es la que representa los límites de los objetos por sus características específicas, propiedades y relaciones, señalando con precisión la esencia del objeto. La definición real que parte de la existencia de las cosas que se quieren definir y para definirla, analizar el contenido del concepto. Como ejemplo tenemos el satélite. Es un astro que gira en torno a un planeta. Es un astro que gira en torno al planeta, sería la característica específica. También tenemos la definición nominal. Se busca el significado de una palabra basándose en su etimología o sinonimia. A través de la definición nominal se introducen nuevos términos en la ciencia y se explican el significado de este término de nuevo uso. La definición nominal siempre va a responder a él. ¿Para qué sirve determinada palabra? Y como ejemplo de esto tenemos lógica, proviene del latín logos, que significa estudio o razón. Otro tipo de definición es la definición genética. Es aquella que explica el modo de cómo se desarrolla un objeto. Como dato tenemos que este tipo de definición es muy común en la medicina, definiendo enfermedades por la causa que la determina. También es usada en la química y en la geometría del espacio. Como ejemplo de esto, tenemos el agua es un compuesto resultante de la combinación de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, como podemos ver en la imagen. A continuación, otra clase de definiciones. La definición por lo propio. Es cuando se define algo por las características suyas, una propiedad sin tomar en cuenta el género o una diferencia en específico. Entonces, se usan recursos secundarios, es decir, características secundarias, de lo que se quiere definir y que son propias como lo dice el mismo nombre. Como ejemplo de esto, tenemos el pájaro es un animal que canta. Es un animal que canta sería una característica secundaria. Para continuar nuestra síntesis tenemos la división del concepto.
La división del concepto es una operación lógica que da a conocer las especies que están subordinadas dentro de un mismo género. Los conceptos pueden ser ordenados de acuerdo a su extensión decreciente en relación a su comprensión creciente. Como ejemplo tenemos, si tenemos los siguientes conceptos: animal, vertebrado, mamífero y hombre, primero iría el género, luego la especie, y esto sería en orden decreciente. También tenemos la clasificación del concepto, el cual es la operación conceptuadora que nos permite ordenar los conceptos subordinados de las especies de género. Ejemplo, si tenemos los siguientes conceptos: hombre, gato, vaca, perro, mono, etc., todos pertenecen al género animal a la cual están subordinados. La clasificación puede darse de dos maneras: clasificación natural y clasificación artificial. La clasificación natural es aquella que toma en cuenta un elemento esencial, es decir, un elemento principal. Pone de relieve analogías y diferencias esenciales entre los objetos. Por ejemplo, si tenemos el concepto mental, podemos hacer una clasificación de las clases de elementos que componen el contenido. La clasificación artificial es aquella que surge cuando son tomadas algunas cualidades secundarias en relación a una determinada clase de objeto. Por ejemplo, tomar en cuenta el calor y el valor del oro en relación con su propiedad. Entonces, la clasificación será artificial, ya que el color y el valor del oro no es una cualidad principal, sería una cualidad secundaria. Continuación, las reglas de la definición. La definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado restringida. Como ejemplo de un error de definición tenemos: el hombre es un ser que vive en la tierra, pues la tierra es un concepto demasiado amplio. Otra regla es: la definición no debe contener elementos que estén de más. El caballo es un animal cuadrúpedo, tiene pulmones y vive en la tierra. Pues elementos que están de más, como vive en la tierra, debería ser el concepto caballo, quedaría definido con precisión si decimos: el caballo es un animal mamífero que forma parte de la familia de los equidos. Otra regla es: lo definido no debe estar incluido en la definición. Como ejemplo incorrecto de esto tenemos: el calor es la temperatura producida por los cuerpos calóricos. Allí nos genera otra duda: ¿qué son los cuerpos calóricos? Y no nos da una clara definición del concepto. Otra regla es: la definición no debe ser tautológica. No debe consistir en mera repetición de lo definido. Un ejemplo que vemos comúnmente en los diccionarios es trabajo, acción y efecto de trabajar, pues nos deja la definición incompleta porque no tenemos la definición de trabajar. Otra regla es: la definición no debe ser negativa, cuando puede ser afirmativa. Este concepto se refiere a lo que es y no por lo que no es. Una excepción de esto es los invertebrados. Para continuar nuestro taller tenemos el punto número 2. Busque 10 imágenes en internet y colóquelo al lado su definición real. Como ya sabemos, la definición real es la que representa los límites de los objetos por sus características específicas, es decir, sus propiedades y relaciones. A. La regla es instrumento para medir y trazar líneas rectas, que consiste en una barra rectangular y plana graduada en centímetros y milímetros. B. Cama es un mueble constituido por un armazón sobre el que se coloca un colchón, almohadas, sábanas, donde las personas duermen o descansan. C. Lápiz o lapicero es un instrumento de escritura
o de dibujo que consiste en una mina o barrita de pigmento. D. Labial es una barra pequeña hecha de una sustancia compacta y grasa que se usa como cosmético para dar color a los labios y generalmente va guardado en un pequeño estuche alargado. E. Zapato es calzado que cubre total o parcialmente el pie sin sobrepasar el tobillo, con una suela de un material casi siempre más duro que el resto. F. Corta uñas. Es una herramienta similar a unas tenacillas con cuchilla curva que se utilizan para cortar las uñas. G. Flor es una parte de las plantas Phanerogamas donde se encuentran los órganos reproductores que suelen estar dispuestos en 4 vertículos y pueden ser de muchas formas y colores distintos. H. Puerta es una cobertura en una pared o valla que va desde el suelo hasta una altura adecuada y permite pasar de un lugar a otro. Generalmente consta de un elemento de cierre que consiste en un marco fijo que queda ajustado y asegurado en el hueco o albañilería y de una o varias hojas o placas de madera, metal, vidrio u otro material que se encajan en el marco. I. Silla es un asiento individual con patas y respaldo. J. Jabón es una sustancia sólida o líquida mezclada con agua, sirve para lavarse o lavar la ropa, fregar, etc. Como punto número 3, en nuestro taller tenemos a una lista de 5 clases de conceptos que están subordinados al concepto máquina. Subordinados quiere decir que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de otro concepto. Como el término máquina es un concepto muy amplio, escogí diferentes tipos de máquinas, como son lavadora, tractor, turbina, cerradura y abrelatas. Como última actividad en nuestro taller tenemos el punto número 4, que nos dice: haga una definición genética del coronavirus. Recordemos que una definición genética es muy común en la medicina, definiendo por la causa que lo determina. Define principalmente el origen y la causa que los determina. Entonces, recordemos que el coronavirus es un virus nuevo que nunca antes se había visto y está actualmente en investigación. Aún no se determinan sus causas ni su origen. Yo coloqué como mi definición genética: el coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Provocan distintas enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Bueno, esto ha sido todo por nuestro taller. Muchas gracias por su atención. Espero que todo haya sido de su agrado.